Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, tenemos un programa. Gonzalo, muy buen programa tenemos hoy. Sí. Muchos temas, ¿no? Distintos temas, muy relacionados con los números, con las estadísticas de distintos sectores. Ya lo vamos a ir presentando a medida que vayamos avanzando. Así es. Déjame recordar las vías de comunicación para todos los amigos que nos siguen viernes a viernes. Por la señal Somos Alta, nos pueden mandar un mensaje de texto a nuestra línea de celular al 155 92 82 53. También recordamos que nos pueden seguir en Twitter. Nuestra cuenta que es @cuartoint, sale igualmente en el Zócalo. En nuestro Facebook también podemos ser amigos en Cuarto Intermedio. Y pueden ver este programa y anteriores programas, lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, que es del Colegio de Abogados de Salta, o Cuarto Intermedio Abogados de Salta, nos pueden encontrar ahí. Así es. Hoy no está nuestra productora, ausente con aviso, tuvo que viajar, así que... Sí. Claudio Sotelo, Hugo Medina, Alfredo Viva están haciendo, además de las tareas técnicas, de asistente de producción, para todo que el apoyo psicológico también atrás. En lo prolijo, porque quedamos huérfanos. Así es. Y por último también, estamos en la ronda de agradecimientos. Sí. Déjame también agradecerle a la gente de la Casita de Belén, que se acercó hasta nosotros para pedirnos que difundamos una actividad que se va a realizar el 25 de septiembre, que es la Gran Cena Show. De todos los años realiza, sale 200 pesos la tarjeta. Vamos a poner en el Zócalo la línea de celular para que la gente que quiera adquirir la entrada, recordamos el 25 de septiembre en el Club 20 de Febrero, la pueden adquirir. La línea de teléfono es 154 73 72 22. Así es, un granito de arena para una gran obra que hace la casita, ¿verdad? Bueno, el programa anterior hemos tocado un tema, ha sido muy comentado, digamos, la entrevista que hicimos a Lucas Segueso, investigador del CONICET, y al secretario de Ambiente, Gustavo Pauls. Teníamos preparado invitarlo hoy a Esteban Cabrini y a Nicolás Salazar, porque íbamos a seguir desarrollando unos temas, lo vamos a dejar pendiente porque Esteban tuvo que viajar a Buenos Aires, pero queríamos aprovechar a Nicolás Salazar para continuar con el tema. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir, Nicolás. No, gracias por invitarme, por favor. Así es, Nicolás Salazar es abogado especialista en Derecho de Ambiente y bueno, formó parte de la comisión redactora de la Ley de Ordenamiento Territorial. Sí, del anteproyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial. Hoy tan cuestionada y que bueno, ha sido, digamos, un tema central del debate en el programa anterior. Hasta jugamos un poco en broma de decir que eres el parte culpable. ¿No es así? Él es el responsable de la criatura. Sí, bueno, ahora va a haber unos cuantos productores que no van a querer saludar antes de saludar. ¿Lo viste el programa? Sí, ¿viste? Muy bueno, la verdad que muy bueno. Es totalmente cierto, la televisión te agrega de 5 a 20 kilos. Está bien. Pero bueno, muy bueno. Y surgieron algunas inquietudes desde lo jurídico. Me pareció algunos de los planteos que hizo el licenciado Segueso y el ingeniero Paul que merecían un poquito de otra mirada. Otra mirada, sobre todo desde lo jurídico. No hay mucha gente de la especialidad ambiental acá en Salta. Somos pocos. Y bueno, somos pocos, más pocos todavía los que trabajamos en su momento en la Ley de Bosques. ¿Y cuál era originalmente la idea que tenía este anteproyecto? A ver, primero habría que explicar un poquito, muy brevemente, cómo es el sistema legal ambiental argentino. Su fundamento está dado por la Constitución, el artículo 41, que establece que la Nación dicta, y acá lo corrijo respetuosamente al ingeniero Paul, dicta normas de presupuestos mínimos. Y él había mencionado en su momento normas de adhesión. No es así, hay una distinción muy importante. Porque las provincias tienen el dominio originario de los recursos, eso lo sabemos, pero la Nación, en tema ambiental, establecen presupuestos mínimos de protección, que son estándares mínimos, debajo de los cuales las provincias no pueden bajar. Y fue en ese marco que en el año 2007 se dicta la ley 26331 de bosques, lo que se llama la ley de bosques, la ley Bonazo, ¿no? Esponsoreada por la asociación ambientalista Greenpeace. Bueno, ustedes se acordarán de las intervenciones mediáticas que tuvo en ese entonces Greenpeace y que ahora las están volviendo. Las reedita. Con mucha fuerza, y es llamativo para los que estamos en el tema como este resurgimiento justo ahora de esta cuestión. Producen impacto y hacen que poner estos temas en la opinión pública, digamos. Sí, eso es lo más positivo. Sin duda que yo siempre le reconozco a Greenpeace que crean una conciencia, ponen el tema en la picota y eso ha generado cambios positivos. Pero
yo lo que también critico de Greenpeace es que creo que hay acciones que me parecen tal vez un poco teatreras, cuando en realidad, por ejemplo, sería mucho más positivo que una organización con ese peso podría ir a cualquier provincia y entablar acciones judiciales, perfectamente. Por cada desmonte que ellos consideran ilegal, ellos tranquilamente podrían hacer o denuncias o presentar amparos. Igualmente, cuando estuvo acá presente el ingeniero de Paul, de parte del gobierno, reconocí que era necesario, ¿no es cierto?, una reeducación, un estudio, una reforma en la ley. A raíz, digamos, de... no es necesario, es obligatorio. Es obligatorio. Lo tienen que hacer cada 5 años. Hoy leía, por ejemplo, en el diario El Tribuno, Sotelo hablaba, bueno, interesante, ¿no? Porque el Tribuno le ha dado una cobertura enorme al tema de los desmontes, inédito, pero también sus columnistas le pegan a Greenpeace. Y Sotelo hablaba de que criticaba como antidemocrático que se hubiera llamado a una mesa de asociaciones o de actores del tema para analizar el ordenamiento, y lo criticaba como que eso que en realidad lo tendrían que hacer los legisladores, para eso están los legisladores y el Poder Ejecutivo. No, en realidad es obligatorio llamar a esa mesa porque cada 5 años se tiene que revisar el ordenamiento territorial. Para ver si hay que readecuarlo o no. La Auditoría General de la Nación ha sido crítica con nuestra provincia. Ha dicho, ha incumplido con la ley de bosques, no se han cumplido. ¿Cuál es tu mirada? Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. A ver, la crítica principal que se le hizo en su momento a la provincia era que en la ley de ordenamiento territorial no se hizo un mapa. Y por eso se la tacha de inconstitucional. Yo considero que eso es incorrecto. De acuerdo a la ley nacional, el ordenamiento territorial es una norma, no un mapa. Si el mapa se hubiera aprobado por una ley, no habría ninguna posibilidad de modificarlo. Y ese mapa está basado en criterios técnicos y científicos que se pueden estar equivocados en algunos casos. Y por eso es que se estableció, hicimos esa posibilidad de que se pudieran recategorizar en caso de que los criterios no se conducieran con la realidad. Claro, así es. Nicolás, bueno, nos faltaba, digamos, la pata jurídica al debate, por eso muy oportuno invitarlo a Nicolás Salazar, que especialista, aparte ha participado en la comisión redactora de esta ley, digamos, que, bueno, está... Sí, ¿cuándo quedaría cuándo se cumplían los 5 años para la reorganización? ¿Serían en 2015 o el 2014? No, la ley se dictó en diciembre de 2008, la ley 7543, el decreto 2785 que aprobó el mapa y los criterios se dictó en mayo del 2009. Así que estamos en la época en que hay perfectamente en fecha, bueno, y trabajar en eso. A trabajar. Gracias a ustedes de nuevo. Bueno, nosotros tenemos un largo programa, así que vamos a nuestro primer corte aquí y seguimos en Cuarto Intermedio. Seguimos en Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados, Roque. Así es, Gonzalo, un segundo bloque para tratar un tema muy importante que hace a la provincia de Salta. Esta semana se dio a conocer un informe del Centro de Estudios de Educación Argentina, de la Universidad de Belgrano, ¿verdad?, que ha dejado muy mal parados a los estudiantes de todas las universidades nacionales del país. Y muy preocupados especialmente a los docentes y a la ciudadanía salteña. Efectivamente, casi el 62% de los estudiantes que van a la UNSA aprueba solo una materia por año, dice este informe. Realmente, digamos, es preocupante la lectura que uno puede hacer de este informe, pero bueno, hay que ahondar un poco más, porque quizás los datos fríos y desnudos no nos hablan de la verdadera realidad, ¿verdad? Es que, bueno, hay una famosa frase que dice que hay 3 tipos de mentiras, ¿no? La mentira lisillana, la mentira piadosa y las estadísticas. Así es. Vamos a ver en este caso, tratar de tocar este tema con especialistas en la materia. Es un lujo esta mesa, realmente es un lujo. Bueno, vos vas a presentar a uno de nuestros invitados.
Está a mi izquierda el licenciado Lucio Yasle, ¿no es así? Es ingeniero, Es ingeniero agrónomo, magíster en sociología rural, se desempeñó como profesor de economía agraria y profesor de economía de los recursos naturales. Actualmente es profesor de sociología ambiental, tiene un amplio currículum, pero me gusta destacar esta parte que dice: fue consejero de claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Naturales. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, la verdad es que es un gusto. Bueno, está también con nosotros el licenciado Adrián Dipchagra, es profesor titular de comercialización y de marketing social y político de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSA, es máster en gestión de la comunicación política y electoral, es profesor en enseñanza universitaria por la Universidad de Belgrano, ¿verdad? Justamente de este informe, licenciado en administración de empresas, medalla de oro y mención de honor de la UNSA, y autor de libros como El servicio al cliente y la venta y marketing personal, introducción al marketing, marketing social y político. Tengo el currículum acá abreviado porque también no habla acá de tu relación con el deporte, con el fútbol y con algunos libros que publicaste sobre el tema, Adrián, ¿no? Muchas gracias por tu presencia. Gracias. Y está también con nosotros el licenciado Rubén Correa, es licenciado en Historia, es profesor adjunto de la Cátedra de Historiografía y de la Cátedra de Historia Argentina 2, es docente investigador del Consejo de Investigación de la UNSA, autor, vamos a citar algunos de su obra, el licenciado, Conversaciones históricas con Jean Piel, Itinerario de un intelectual español, y 2 volúmenes sobre historia de la prensa escrita en Salta, ¿verdad? Así es. Que llega hasta el año 30, nos decía. Hasta el año 30. Bueno, de ahí más ahí para hacer un tercer y un cuarto volumen voluminoso, ¿no? Y sí, con mucho cuidado para no herir susceptibilidad de los periodistas que todavía están exactamente en circulación. Bueno, nos convoca este informe, digamos. ¿Qué lectura hacen usted, ingeniero Yasle, sobre esta yo voy a repetir un poco lo que he dicho al inicio, ese epígrafe de Disraeli sobre que hay mentiras, grandes mentiras y la estadística, ¿no? Brevemente, yo creo que en el contexto en el cual se da, digamos, un diario que toda la vida ha sido defensor de él, lo privado y de un sector social en Argentina, cómplice de las dictaduras desde el 55 para atrás y para adelante, y un estudio de una universidad privada, que no lo hace la universidad, pero se funda la Universidad de Belgrano se funda como un comercio en el 58, habilitado por la ley de Frondizi. Ustedes son muy jóvenes, pero de laico libre hasta ese momento no había enseñanza privada. La enseñanza privada es un comercio. Yo tengo una muy baja valoración de la Universidad de Belgrano, que me disculpe Adrián. Bueno, y como en privado hablábamos acá, se reitera la tendencia esa a deslegitimar la educación pública, que hay decadencia, y no solo local, nacional y planetaria, y a fomentar y a presionar por los aranceles, ¿no? Es decir, yo creo que ha impactado mucho, se difundió mucho, y buscando hasta los datos son falsos. Pero digamos, los datos tienen algún sustento en la realidad, digamos, de alguna manera surgen de estadísticas que hace periódicamente el Ministerio de Educación de la Nación y demás. Sí, sí. ¿Es real que aprueban tan pocas materias los estudiantes? Emergen de este volumen que es el anuario 2011, que es la información que recopila la Secretaría de Política Universitaria, pero a mí me causa cierta impresión, porque estamos hablando del anuario 2011, sí, cuando el Ministerio de Educación tiene las estadísticas actualizadas porque ha desarrollado un sistema informático que se denomina SIU Guaraní, en donde inclusive yo como docente, una vez que termino el dictado de una materia y coloco las notas de promociones regulares o los alumnos libres en el SIU Guaraní, inmediatamente eso ya queda reflejada en las novedades y estadísticas que tiene el Ministerio. El Ministerio ha logrado centralizar la información de todas las universidades, y a mí me gustaría conocer un poquitito más la actualidad de todo. Sí, porque vos sabés que yo vengo haciendo el seguimiento, y es impresionante cómo las crisis del sistema social argentino impacta sobre el funcionamiento de las universidades. Te voy a dar un solo dato. Cuando uno puede mirar
cuál era el nivel de inscripción de alumnos ingresantes en la universidad, uno puede ver que en la Universidad Nacional de Salta, año 2001, que es el año crítico, estaba en 6.400 estudiantes ingresantes, fue aumentando durante el 2003, 4, 5, 7, 8, y cuando llegue el 8 tenemos una merma de 4.400 inscriptos en la universidad, vuelve a levantar un poquitito en el 2010 y en el 2011 estamos con un ingreso de 5.700 alumnos, es decir, que no hemos recuperado el nivel de ingreso que hemos tenido en el peor momento de la crisis. Esto te marca la sensibilidad que tiene la población estudiantil en los momentos de crisis generales de la sociedad argentina. Es cierto que, hablamos un poquito del recuento histórico, la educación pública en la Argentina yo creo que es históricamente, ¿no es cierto?, una identidad del argentino, ¿no es cierto?, de nuestro país, que no se da en otros países similares, de similares características, ¿no es así? Que la educación pública en sus distintos niveles, inclusive en el universitario. Y tan es así que tenemos premios Nobel destacadísimos. Pero estamos perdiendo lugares, digamos. Lo que se nota sensiblemente es cómo el sector que tenía mayor presencia en las universidades siempre fue el sector de las clases medias. Es una realidad que los sectores más pobres de la sociedad argentina tienen enormes dificultades para poder ingresar y permanecer en la universidad. Lo que uno ve es estos vaivenes que afectan los niveles de vida del sector medio, y hay un sector de ingresos altos que no utiliza el espacio de las universidades privadas, sino que tiene una presencia muy importante en las universidades públicas. Esto hace que se entre en algún tipo de tensión, y en el discurso de los que van a buscar arancelar a la universidad van a decir de que hay sectores de muy buenos ingresos que están de alguna manera ocupando el espacio de la educación pública y gratuita, y cuando están en condiciones de poder aportar. Entonces, todos estos discursos que uno siente por parte de Badani es porque ellos quieren impulsar los procesos de arancelamiento que lamentablemente siguen en curso. La ley de educación superior aprobada en el año 95 por el menemismo no fue reformada a lo largo de todos estos años. Adrián, sí. ¿Cuál es tu opinión, digamos? ¿Cuál es la lectura que haces? Sobre lo que venía diciendo Rubén, es muy peligroso ese discurso de decir que hay sectores que pueden pagar y entonces que el que puede pagar pague, porque atrás de eso viene un arancelamiento que en realidad termina con los sectores que no pueden pagar, que son sectores mayoritarios, afuera de la universidad, y los que sí pueden pagar, por supuesto, siguen estudiando. O sea, se habla de estadísticas que dicen que la mayor parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Salta están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, un estudiante que se levanta y toma mate, que al mediodía toma mate, que a la noche toma mate y que se alimenta de eso nada más, es un estudiante que está mal alimentado, que no puede rendir de la manera que sería necesario para afrontar los estudios de nivel superior. Esa gente ya tiene graves problemas como para permanecer dentro de la universidad, y eso es lo que de alguna manera se puede reflejar en estadísticas que pueden ser discutibles. O sea, también hay una serie de factores que no están siendo considerados al momento de poner estos datos a la luz. Por ejemplo, sí, que hay un desarraigo importante de alumnos del interior que vienen, que prueban suerte y después se van por distintas razones, que la cuestión económica hace que ellos tampoco puedan sostenerse dentro de la universidad, que no hay dinero para fotocopias, que no hay dinero para libros, que no hay... Eso es central. Nosotros hemos hecho una encuesta antes de que termine el primer cuatrimestre, pero que nos llamó la atención el desgranamiento que teníamos en las cátedras. Entonces hicimos un relevamiento sobre 350 estudiantes que nos daba que tenían un gasto semanal en fotocopia que rondaba entre los 55 y 60 pesos. En 4 semanas estaban arriba de los 300 y pico, casi 400 pesos de apuntes, sin comprar el libro. Y algunos de ellos reciben por el plan Progresar 600 pesos. De esos 600 pesos, 400 ya se los lleva el costo de los apuntes. Claro. El comedor universitario tiene capacidad para 500 alumnos y hay una demanda de 1.500. Claro. Bueno, vamos a seguir desarrollando estos temas. Una acotación en función de lo que el doctor, esa frase de Israel, que yo la leí como epígrafe en un libro que se llama Cómo mentir con estadística. Es un libro excelente, el autor es Darrell Huff,
y da, tomando una misma base de datos, en cada capítulo, 15 o 20 conclusiones distintas. Por eso fue muy afortunado su comienzo con las estadísticas, se miente, sacada de contexto, y yo la doy, ese libro en clase, y doy bases de datos y se pueden sacar distintas cosas lecturas contrapuestas de los mismos números. Sí. Vamos a un pequeño y volvemos con una pregunta. ¿El secundario prepara a los chicos, están los chicos del secundario listos para encarar una carrera universitaria? ¿O ven falencias ustedes como docentes? Es una de las preguntas que vamos a dejar pendiente. Pausa, sí, y volvemos con más Cuarto Intermedio por Somos Salta. Seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Creo que recordemos nuestras vías de comunicación. Sí, a todos los televidentes que nos están siguiendo por Somos Salta, les recordamos nuestro celular, que nos pueden mandar mensaje texto al 155 92 82 53. También nos pueden seguir en nuestro Twitter, que nuestra cuenta es @cuartoint, y en nuestro Facebook, que es Cuarto Intermedio. Así es. O ver los programas, por ejemplo, en el canal de YouTube, de verdad, del Colegio de Abogados, que es Cuarto Intermedio, Colegio de Abogados de Salta. En YouTube nos pueden encontrar este programa y los anteriores. Bueno, estamos aquí con un panel de lujo realmente, docentes, investigadores de distintas áreas de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, habíamos dejado pendiente una pregunta al panel, digamos, si el colegio secundario prepara a los alumnos lo suficientemente para encarar una carrera universitaria, o ustedes como docentes ven falencias, si hay una brecha muy grande o no. Hay una brecha enorme, ¿no? Y eso se nota sobre todo en el abordaje de las materias de los primeros años. Que antes no sucedía, ¿no es cierto? Esa brecha entre... no era tan grande, es decir, el deterioro de la educación secundaria y ergo la primaria es descomunal, ¿no? En la UNSA van chicos egresados de los colegios públicos, de los colegios privados. ¿Eso se repite en las dos? Sí. Sin importar el colegio privado, público, están en la misma situación. Una cosita más, es decir, cuando hay tienen que hacer monografías, no saben escribir y les tienen dificultad de leer. Yo doy una materia de cuarto año de la universidad. Sí. No ocupo más espacio. Creo que es un dato. No saben leer, dice el ingeniero. ¿Ustedes qué opinan? Hay un problema central que nosotros lo venimos planteando. Uno es la necesidad de más horas de trabajo en los colegios, mayor permanencia, y ahí hay un déficit central porque cuando se aprobó en el 2005 la Ley de Financiamiento Educativo, que permite a este gobierno plantear de que nos encontramos en el 6,8% de inversión del Estado en función del Producto Bruto Interno. Sin embargo, esa ley que fue aprobada en el 2005 tenía un plazo de ejecución hasta el 2010 y había que medir cuál había sido el desarrollo. Un solo elemento te doy como concreto. La ley decía que al 2010 el 30% de los establecimientos educativos tenían que tener jornada completa. Estamos en el 7,5%. No se ha cumplido. No se cumplió. Desde el 2010 no tenemos ley de financiamiento educativo, sino tenemos las prórrogas de la ley de financiamiento educativo. Eso conspira contra claro, porque nosotros necesitamos estudiantes que estén más tiempo en las aulas, que tengan una variedad de actividades que les permitan sobre todo incorporar el lenguaje científico en la diversidad de los lenguajes científicos que ellos luego van a tener que afrontar cuando ingresen a la universidad en las distintas carreras. Es un salto muy grande cuando tienen que enfrentar un texto en la universidad, y entonces esto que dice Lucio. Claro, de venir a estudiar para una prueba 3 o 4 hojitas y toparse en la facultad con un libro de 300 o 400 hojas. Y eso que nosotros venimos muy degradados porque se ha establecido la cultura de la lectura del capítulo, ya no se leen libros, y esto ha deteriorado demasiado. Y el ejemplo de la falta de recursos que tiene el sistema educativo, y hay todo un decaimiento de la formación docente también, que está afectando, es decir, los docentes tienen problemas de formación en ciencias,
Entonces, evidentemente, eso repercute. Y en la universidad repercute cuando no tienen los recursos para poder afrontar la lectura de los textos, no tienen la plata para comprar los libros, no tienen la plata para sacar fotocopias. Nosotros hemos empleado un sistema de subir escaneados los textos a una costa de que nos sancionen, claro. Lo digo públicamente, así si a alguno se le ocurre. Pero no hay con qué imprimir, no hay acceso fácil a internet porque el Facebook ocupa demasiada... es una crisis muy profunda la que hay. Y respecto, Adrián, bueno, vos tenés un máster en España. ¿Notaste si existe también una similitud con este problema en España con Argentina? Porque en cierto momento, bueno, el sistema de educación secundaria, el famoso Polinomar, fue, ¿no es cierto?, una exportación de España. La verdad que no conozco mucho la realidad de la educación española. El nivel de la gente que hacía el posgrado que hice yo era bueno. O sea, yo hice uno presencial y otro a distancia. En el presencial había gente, en realidad de Latinoamérica, era un curso para administradores públicos. Y el nivel era bueno, o sea, no se notaban grandes diferencias. Y en el caso del posgrado a distancia, con una universidad española, el nivel de las discusiones era un nivel de efectivamente posgrado, o sea, no sé. ¿Es una medida positiva implementar los exámenes de ingreso en las universidades? Yo me acuerdo cuando inicié en Derecho en la Universidad de Tucumán había un examen de ingreso, digamos. No, yo pienso que no. Aunque hay una cuestión hasta medio con un sesgo de hipocresía, puesto que en las materias de primer año, sobre todo en las áreas donde estoy yo, ciencias naturales, matemática y química, quedan libres del 60, el 70, abandonan o quedan. Entonces, pero yo creo que los dos pilares, que sea irrestricto y la gratuidad, han sido factores de desarrollo de la Argentina, de distinción en cuanto a Favaloro decía que en la universidad las únicas privilegiadas deben ser las neuronas, digamos. Claro, yo... ¿Qué opinan ustedes? Pero fíjate vos que a las neuronas hay que alimentarlas también con las innovaciones tecnológicas para la enseñanza y uno te das con biblioteca desmantelada, con libros atrasados, la universidad a veces no paga la membresía de las revistas científicas y entonces tenemos problemas de actualización. Yo les venía diciendo que internet es muy limitado en la universidad porque enseguida se satura, no podés ingresar a determinadas páginas, no podés interactuar con los estudiantes y hoy hay un nuevo salto tecnológico que la dirigencia política argentina y en las universidades no han alcanzado a percibir y creo que en este sentido la actual conducción de la universidad tiene dificultades de comprensión del proceso que estamos viviendo y de lo que se viene y uno de los elementos centrales cuando llegan estas estadísticas es que la propia Universidad Nacional de Salta no ha generado los espacios para poder investigar y ver cuál es el desarrollo que la universidad está teniendo y cuál sería la planificación estratégica que tendría. Se abren carreras de las cuales no hay estudios previos, se abren carreras sin respetar las normas estatutarias, las carreras nuevas deben ser aprobadas por la Asamblea Universitaria, se comprometen recursos cuando no contamos con toda la infraestructura que deberíamos contar. Y entonces esto genera una situación de desconcierto entre los sectores docentes, entre los cuadros docentes, a lo que hay que poner también sobre la mesa esta situación de cierta rutinización de algunas prácticas en donde los estudiantes hacen como que estudian, los docentes hacen como que enseñan y la investigación pasa mutilada por la puerta de la universidad. El ejemplo más claro que te voy a dar, los que somos investigadores del Consejo de Investigación recibimos para la investigación 7.400 pesos. ¿Por mes? Por año. Por año. Ah, buenísimo. Entonces cuando nosotros vamos a los congresos internacionales y nos sentamos con otros investigadores... Con proyectos con presupuestos más importantes. Pero escúchame, cuando nosotros decimos que nos recibimos 7.400 pesos anuales para poder investigar, es una sonrisa. Adrián, ¿examen de ingreso sí o examen de ingreso no? No, para nada. Quienes hemos militado a favor de la reforma universitaria de 1918, creemos que
la universidad tiene que estar absolutamente abierta al pueblo, a su servicio. Pero defendemos el los estudiante que se concursos estanca, docentes. que rinde una materia por año, digamos. Sí. ¿Qué Bueno, hay que hacer ahí? Bueno, es que hay distintos factores que influyen en el hecho de que el estudiante rinda una materia por año. O sea, por empezar, creo que la defensa de algunos decanos es bastante coherente cuando dicen que hay un 40% de chicos que se preinscriben en la universidad, pero que después no ratifican esa preinscripción. Claro. Que hay otra gente que es del interior que sufre el desarrollo y que se va. Que hay otra gente que no tiene plata para seguir estudiando y que también se va. Y después, bueno, están las falencias esas de la educación secundaria. Sí. Hay un medio de comunicación acá, uno de los diarios, que hace una pequeña encuesta, pone 3 opciones y dice, Sí, le el pregunta a la Tribuno. gente, claro, Sí. le pregunta a la gente cuál de estos 3 factores cree que es el que está influyendo en este resultado. Sí. Y el 71% de los que contestaron decían que era la mala formación del colegio secundario, pero que tiene que ver también con factores estructurales, ¿no? Y con una destrucción sistemática y deliberada de la educación pública, de gobiernos como el que mencionaba el ingeniero. También, Yasle. Presidente, no, disculpa que te moleste, por que favor, no. no hay, se vienen las elecciones el año que viene, presidenciales, nada más y nada menos, y ninguno de los candidatos, posibles candidatos, ni siquiera menciona el tema de educación, ¿no es cierto? No. Y tampoco creo que haya un proyecto educacional que contemple la educación primaria, secundaria y la universidad. Y la pregunta ¿es un es, problema? y la pregunta es ¿qué hace la sociedad? ¿Cuál es Marcó el...? Rubén Correa una cosa que a mí, la ley de educación superior actual viene del 95, la que muchos de nosotros la criticamos, la combatimos, la seguimos, y no se modificó una coma. Viene un gobierno que se autotitula progresista, esa ley es privatista, abre la puerta al arancelamiento, a los cursos de ingreso, al comercio de los docentes desde la universidad, que se hace mucho y que quita tiempo a la docencia, y nadie, ningún partido de izquierda planteó una modificación de la ley. Los que tienen el poder y los votos en las cámaras, ¿no? Y Bueno, sea esta una interpelación entonces a nuestros dirigentes. Tenemos que cerrar el bloque, Rubén. Sí, la verdad sí. que es para hacer un programa completo del tema. Podemos hacer otro, ¿no? Así que bueno, agradecidos realmente por la presencia en el programa Muchas del gracias, Colegio de Abogados. muchas gracias, licenciado. Realmente una mesa de lujo. Sí. En un fin de semana detuvimos a más de 60 extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir, dijo hace algunos días Berni, ¿verdad? Quiero que los legisladores le den a la sociedad la respuesta que merecen y que los delincuentes extranjeros vuelvan a su lugar de origen. Y estas declaraciones despertaron una polémica. Muchas. Vamos a hablar de los extranjeros en conflicto con la ley, Así con es. el juez de Cámara y con el doctor Villada, ¿verdad? Vamos de a la Cámara Federal. un corte, ¿te parece, Gonzalo? Y seguimos en cuarto intermedio por Somos Alta. Así es. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, para recibir otro invitado de lujo. Así ¿no? es, En el Gonzalo. programa. Después de este panel de investigadores, de docentes, que tenemos acá en la Universidad Nacional de Salta, ¿verdad? Así vamos a dar un tema de educación a nivel nacional y provincial y ahora vamos a tocar otro tema a nivel nacional. Sí. Como bien leíste unas declaraciones de Berni y también la incidencia en nuestra provincia que, recordemos, limita con 3 países, nada más y nada menos. Así es, para ello hemos convocado al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, el doctor Jorge Luis Villada. Muchas Buenas gracias, tardes, doctor. doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerrábamos el bloque anterior con 2 frases del secretario de Seguridad de la Nación, ¿verdad? Berni, que había dicho que quiero que los legisladores le den a la sociedad la respuesta que merecen y que los delincuentes extranjeros vuelvan a su lugar de origen, digamos. Y esto ha despertado una polémica. Y por eso a este bloque lo hemos titulado Los extranjeros en conflicto con la ley penal, digamos. Sí, es un problema, o sea, es un problema de múltiples vertientes y de múltiples soluciones posibles, a pesar de que la Argentina ha venido trabajando relativamente bien en materia de migraciones. Nuestro país es un país de inmigración desde su constitución. Acuérdense que de la época de Alberti decía estamos haciendo una constitución o legislando para un desierto. Y a eso le sumemos algo que generalmente le remarco a los alumnos nuestros en la universidad. De 1810 hasta 1853, hasta los 52, la Organización Nacional, en esos 40 años la Argentina perdió la mitad de su población en guerras por la libertad y después entre unitarios y federales. Con lo cual, exactamente es un país que necesitaba, y siempre necesitó gente. Grandes estadistas en la Argentina dijeron que si no llegamos al 2000 con 120 millones de habitantes,
no íbamos a poder despegar nunca como país, porque no íbamos a tener ni la potencia de producción de energía, ni tampoco de consumo necesario, y justamente en este mundo globalizado, hoy vemos cómo los países que para los cuales antes tener una gran población era un problema, hoy en día es el gran motor de su desarrollo, porque un mercado interno ayuda a sostener el mercado externo, la economía, y sobre todo la economía de exportación, o de sustento y la exportación. Y seguimos siendo un país de inmigración, ¿verdad? Ahora una nueva inmigración en Salta, por ejemplo, además de ciudadanos bolivianos, digamos, están llegando colombianos. Usted remarcaba en notas periodísticas a medios nacionales de que, digamos, son importantes las cifras de... El problema, ya entrando en el tema que usted creo que quieren enfocar, es que la Argentina, por la extensión de sus fronteras, 9.000 y tantos kilómetros de frontera lineal, salvo la con Chile, que es más controlable, es muy difícil controlar el ingreso y la penetración de inmigración ilegal. Claro. Y tenemos leyes que son claras respecto a la expulsión de ilegales, pero tenemos también un sistema que obviamente está muy acotado por los tratados internacionales, sobre todo de derechos humanos, que impiden a veces la expulsión en el modo en que lo harían otros países, como ocurre en Estados Unidos, España, que no tienen absolutamente piedad a la hora de tener que expulsar a un extranjero que está en situación irregular. Nuestro país prevé un sistema, un juego de recursos administrativos y judiciales que en definitiva es imposible la expulsión. No es que sea imposible. Nosotros extrañamos a penados a la mitad de su condena. Para delitos de más de 3 años. Porque recordemos antes, a nuestra audiencia, digamos, en qué situaciones, digamos, se puede expulsar a un extranjero o no permitir el ingreso al país. Sí. Yo me voy con relación en todo caso al delincuente. El delincuente que es condenado a una condena condicional puede ser expulsado, con lo cual se da por cumplida la condena. El condenado a una pena de prisión efectiva de más de 3 años, a la mitad de la pena o a los 2 años ya se lo puede expulsar. O sea, más de 3 años, por ejemplo, un hurto simple no entraría. No entraría. Tiene que ser un robo, un delito más grave que un robo. Delito más grave, los delitos federales que tienen 4 años de mínima. Claro. La ley obliga, y la otra situación que está prevista en la ley de migración es para el ciudadano que debe sujetarse a medidas tuitivas o suspensión de juicio a prueba, alguno de esos institutos. Se lo extraña o se lo expulsa. Y empresas particulares que tengan relación con transportes o que operen en frontera tienen la obligación de transportarlos hasta la frontera y ponerlos en los pasos internacionales para que se vuelvan a su país de origen, con prohibición de reingresar en caso de expulsión puramente administrativa por 5 años y en caso de delitos por 8 años como mínimo. Ahora, lo que Bernie planteó, que he leído varios comentarios, algunos han dicho, no es un comentario xenófobo, porque en realidad lo que he dicho es lo que dice la ley, hay que expulsar, se puede expulsar al que delinque. Claro. Porque uno de los requisitos para poder ingresar es ley, entre otros tantos, tiene como 20 requisitos de la ley de migraciones, es no haber cometido delitos, no tener causas pendientes, no dedicarse al narcotráfico, a la venta de armas, a la explotación, a la prostitución, una serie de condiciones que pone bien la ley de migraciones. El problema es que hacerla cumplir en un territorio tan amplio como el nuestro es difícil. Tenemos herramientas para hacer cumplir. Pero se expulsan, las personas con delitos y con condenas se los expulsan la mitad de la condena. Le decía, lo que impone la ley es que cumplan parte de la condena. O sea, al momento de cometer el delito no se lo puede expulsar automáticamente. O sea, hablando mal y pronto, algo tiene que pagar por el delito cometido, algo de la pena. Claro. Y se le condona el resto de la pena cuando es extrañado. Pero ahí vienen otros problemas. Claro. El extrañamiento es personal. De pronto este sujeto tiene mujer, tiene hijos. Entonces, por razones... Los hijos van a la escuela acá en Salta, en Argentina. Por razones excepcionales y de humanidad, dice la ley, la autoridad migratoria podrá condonar el extrañamiento. Con lo cual, se genera un sistema que, como todas las leyes, o sea, tiene sus aspectos expulsivos claramente determinados, los aspectos que impiden al inmigrante en situación irregular poder ingresar al país, o las situaciones impedientes que se llaman, pero también tiene las excepciones por razones de humanidad. Y bueno, vuelvo a reiterar, hay mucha flexibilidad. Los otros días escuchaba una frase muy interesante que posiblemente la compartan. Estados Unidos es un país de leyes laxas y un sistema judicial muy duro a la hora de aplicarlo. Argentina es un país de leyes muy duras, aunque no se crea, y obviamente tiene un sistema judicial muy laxo
a la hora de aplicarlo porque las leyes son demasiado rígidas. Bueno, al respecto, en un editorial del diario La Nación sostenía que las autoridades nacionales critican que los jueces informen a migraciones sobre la situación legal de un extranjero solo cuando éste recibe una condena, y que en la Argentina pasan años entre el arresto y el fallo judicial. En la mayoría de los casos, los sospechosos, extranjeros o argentinos, esperan en libertad del veredicto, y en la repetición de arrestos genera la sensación de puerta giratoria. Entran y salen, digamos. Sí, en realidad la crítica es en gran modo entendible, porque, vuelvo a repetir, cada caso particular genera situaciones distintas. Y tenemos el problema de que después también hay una jurisprudencia bastante dispersa, porque hay distintas opiniones, obviamente, y tribunales que tienen una opinión distinta a otra. Yo me acuerdo que cuando subrogué como juez en el Tribunal Oral de Jujuy, los extrañamientos se solicitaban prácticamente un mes antes de que se cumpliera el plazo para que el individuo, cumplido los 2 años, se fuera inmediatamente. Y en Salta no nos ocupábamos tanto, en Córdoba tampoco. O sea, vuelvo a reiterar, el tema, lo que está librado demasiado al criterio judicial, y lo digo como juez, de pronto no es muy bueno. El sistema es bueno que esté sujeto a la ley, y no tanto al criterio de los hombres, porque los hombres nos podemos equivocar. Y cuando hay ese margen de error, todos corremos peligro, no solamente aquel destinatario de la ley, sino el que la tiene que hacer cumplir, o las autoridades intermedias, como es el caso de seguridad, migraciones y otros estamentos que tienen que cumplir una labor conforme a la normativa y en relación a los mandatos que recibe la justicia. Pero de todos modos, vuelvo a reiterarlo, podría ser necesario a lo mejor una revisión legislativa de la ley de migraciones para en ciertos casos endurecerlo, además del cumplimiento del preámbulo. El preámbulo de nuestra Constitución es claro. Exactamente. La gente que viene a visitar el suelo argentino viene para conseguir la paz, la tranquilidad, la seguridad que nos merecemos todos, los argentinos y los extranjeros, que dicen aquellas personas de bien que quieran evitar nuestro suelo. Entonces, es claro el preámbulo de la Constitución. Los tratados tienen que sujetarse a la Constitución en sus primeros 31 artículos. Claro. Eso es inevitable. De modo que endurecer una ley migratoria no resultaría inconstitucional. Lo que pasa, vuelvo a repetir, es que hay condicionamientos de todo tipo, especialmente de tipo de movimiento de medios, de recursos, ¿no? El diario La Nación dice, en la ciudad de Buenos Aires, el 20% de los delitos son cometidos por extranjeros. Le vamos a consultar al doctor Villada en el próximo bloque. ¿Qué sucede en Salta, digamos, en relación si hay porcentajes elevados o no de delitos cometidos por extranjeros en nuestra provincia? De una forma seguimos hablando de estadísticas. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿sí? ¿Te parece? Y seguimos en Cuarto Intermedio por Somos Salta. Seguimos en Cuarto Intermedio, acá con el doctor Jorge Luis Villada, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones. Bueno, y un tema complicado. Por un lado hablamos de un derecho humano como es el derecho a migrar, ¿verdad? El derecho a la migración. Lo tenemos desde el preámbulo de nuestra Constitución. El doctor recién recordaba que nuestro preámbulo dice que la libertad que asegura nuestra Constitución es para nosotros, nuestra posteridad, no para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿verdad? Así es. Y acá nos una cifra, ¿no es así? En Capital Federal. Exactamente, y tenía que ver con la pregunta que había quedado pendiente. La pregunta era, ¿cómo son las estadísticas en relación a los extranjeros? Si son muchos los delitos cometidos por extranjeros en nuestra provincia. Sí. A propósito, tengo unas declaraciones, de Luis Alberto Suárez, quien es jefe de delegación de Salta de la Dirección Nacional de Migraciones, que hace poco dio una suerte de cifras, que dice que aproximadamente, por lo menos en el último semestre, alrededor de 10 expulsiones mensuales. Esto da una pauta de lo que les estaba diciendo. Se expulsa al extranjero condenado con parte de la pena ya cumplida como marca la ley. Sí. El problema es que es verdad también que esas estadísticas que veíamos, hay un gran porcentaje de delitos, un porcentaje mucho mayor que el de condenados. Nosotros estamos manejando el de condenados porque los tribunales están pendientes del extrañamiento por el condenado, pero que hay un crecimiento importante en el delito que comete el extranjero o que comete el extranjero en nuestro país, es innegable. A nosotros hace cosa de 2 años, cuando tuvimos una reunión en la Corte con el doctor Lorenzetti y con el secretario Berni y jueces del NOA, en ese momento se manejaba una cifra, por ejemplo, un dato, pero esto es un dato, no, yo con esto no quiero ser
no quiero puntualmente estigmatizar a nadie, pero se manejaba el dato, por ejemplo, de que había 4.000 colombianos en la zona NEA y 4.000 colombianos en la frontera NOA. Entonces nosotros decíamos, ¿qué hacen 8.000 colombianos en esta frontera? Porque, o sea, del lado NEA todavía hay ciudades más populosas, pegadas a la frontera, como Posada, como Foz de Iguazú, Ciudad del Este, Asunción, están ahí. Entonces se podía justificar un movimiento tráfico de gente importante. Pero en el NEA, en el NOA, claro. Ustedes desde... Estamos hablando de Orán Tartagal, porque en esa parte de la provincia de Salta. Por supuesto, pero, sí. Son ciudades que están adentro. Claro. O sea, Tartagal está casi sobre la frontera, pero Orán ya está mucho más adentro. Entonces, de pronto, ¿qué fenómeno atrajo a toda esta gente? Bueno, hay muchos factores. Uno de ellos es que la Argentina tradicionalmente dio mejores posibilidades de trabajo y de vida al resto de Latinoamérica. Muchos migraron de tiempos inmemoriales por eso a nuestro país. Sí. Pero ahora parece, según dicen, y esto lamentablemente es lo que trasciende, de que nuestras leyes son más laxas o nuestros sistemas son más laxos, con lo cual el delito es digamos, mucho menos... Más posibilidad de que quede impune. Por lo menos el sistema es más flexible y permite, o es más permeable a determinado tipo de delincuencia. Eso es terrorífico. Eso tiene que preocuparnos indudablemente. Es un problema grave de seguridad. Tiene que ver con la política de seguridad del Estado. Sí. Y obviamente la justicia va a intervenir hasta donde las leyes se lo permitan. Pero acá hay toda una red previa de prevención que son medidas que tiene que tomarla el Estado en general desde el punto de vista de sus políticas de seguridad. Claro. Y volvemos a eso. Bernie sale y la pide concretamente, dice, pero ese es, si supongamos que Bernie tuviera razón en este aspecto, tendría razón en un solo aspecto. O sea, acá se trata de controlar, saber, diseñar. Lo que está haciendo este hombre, que es innegable, es un mapa del delito que hasta ahora no se tenía. O sea, estando a conocer cifras y estadísticas que antes no se daban. Sí. Yo eso sí lo puedo observar porque vengo estudiando el tema de seguridad hace 30 años. Sí. En la Argentina nunca se dan estadísticas. Bueno, se están diciendo, señores, hay tanto, está pasando cuánto. En el conurbano hubo un crecimiento desmedido de gente que no sabe, que de la noche a la mañana apareció, con fortunas. Hay instalación, esto no se dice, pero lo sabemos, en el interior del país, lugares insólitos, lugares perdidos como podría ser en el caso nuestro, Las Lajitas, o sea, por decir, en el medio del Chaco salteño, de pronto una instalación de extranjeros que no sabe de dónde han salido, que han comprado campo, casa, plaza, cualquier cosa. Esto está ocurriendo en La Rioja, está ocurriendo en Santiago del Estero, está ocurriendo en el Chaco, o sea, en lugares totalmente inhóspitos. Que uno dice, el lugar que eligieron en la provincia para establecerse, un lugar que aparentemente ni los argentinos se habían establecido. ¿Qué pasa? ¿Qué están manejando? Y bueno, mucha gente le dice, está manejando droga, está manejando tráfico. Carteles. Como hay zonas de países limítrofes que se conocen, que se caracterizan por un tipo de delincuencia distinto. Así es. Una de las cosas que vengo de que hablemos en Buenos Aires con la gente de la justicia es promover en este año, si es posible, o a más tardar a mediados del año que viene, encuentros internacionales con jueces de Paraguay que tienen la misma preocupación y con los jueces de Bolivia para promover desde la justicia lo que a largo plazo tiene que ser el entendimiento entre los tres estados de políticas comunes de seguridad, una legislación común y además un interactuar simultáneo, conjunto, en el que todos se aboquen las mismas problemáticas del mismo modo. O sea, si no llegamos a la frontera y tenemos que parar. Entonces vamos a ver si lo vamos a promover desde la justicia como una inquietud judicial, pero después a la larga tiene que desembocar en una inquietud legislativa. Y política, porque va a haber que firmar convenios, tratados. Y respecto al narcotráfico de la droga que hablábamos, ¿en Argentina ya dejó de ser un país de tránsito? Yo creo que en gran medida el problema es a ver, si lo podemos poner así, la Argentina era un país de tránsito y lo fue y lo seguirá siendo. Casualmente porque sacar la droga de este país es fácil entrarla y es fácil sacarla, aparentemente, vuelvo a repetir, por las grandes distancias, por los problemas que tenemos de control, etcétera, etcétera. Lo que no ocurría, y el fenómeno sí fue creciendo, y esto empezó a alarmar a autoridades como la de Salta, como la de Córdoba, las de Buenos Aires, que federalizaron el tema del microtráfico, es que se establecieran
el comercio, el intercambio y el consumo en los niveles que está creciendo en los últimos años. Entonces, no es que antes era de tránsito y ahora no, están ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo. La gran mayoría de la droga se va, no queda acá. Lo que queda acá es o basura o a muy altos niveles socioeconómicos, una droga más pura, qué sé yo, pero en general se va toda. Por una cuestión sencilla, la droga en nuestra frontera, por decirlo, la cocaína puede costar $20.000 un kilo de cocaína y puesta en Europa cuesta 60.000 euros. O sea que nunca al traficante le conviene que quede acá en la Argentina. Además no hay mercado para consumir toda esa droga. Nosotros hemos secuestrado cargamentos de 1.000 kilos, 700 kilos, 400 kilos, 370 kilos. Ustedes han visto, los números han crecido, el volumen ha crecido, el tráfico ha crecido, se han sumado el problema de los vuelos, que no es nuevo, pero que ahora es más intenso. Y bueno, se han sumado controles, obviamente, ha sumado controles de gendarmería, ha sumado controles de seguridad, ha sumado controles las policías provinciales, pero el problema es muy grande, es muy grave. Y en esto la gente tiene que ser consciente. Y en esto hay que, por un lado, están las políticas de Estado que se manejan a un nivel que el ciudadano común no puede. Pero por otro lado está una sociedad que debe estar atenta y no descuidar lo que ocurre en su barrio, en su cuadra, en su ciudad. Así es. Bueno, doctor Villada, muchísimas gracias por su presencia aquí en Cuarto Intermedio. El tiempo es muy breve, ¿no? Pasa volando, muchísimo. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Déjame agradecer también a los amigos de Virgen del Saliente, que programa a programa nos acompañan, los amigos de Necochea, esquina Vicente López. Y recordarles también las vías de comunicación, que nos pueden mandar mensajitos de texto a nuestro celular, que aparecen en el zócalo de la pantalla y que nunca jamás me lo voy a memorizar de memoria. Sí. No ven muchos estudiantes de Derecho al programa, digamos. Así que hemos tenido acá un docente de Derecho Penal, parte general y parte especial. Así que lo que se ha tratado acá es pregunta de examen. De cajón. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros seguimos aquí en Cuarto Intermedio. No, ya nos despedimos. Nos despedamos. Me quedé hacer trabajar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.